para poderlo llenar ese disco, tendríamos que, no sé, tener bastante información, varios programas instalados. Esta PC, por ejemplo, que yo uso, estoy utilizando ahorita un disco duro de 500 también, ni siquiera llega a 500. En realidad dice 500 gigas, pero no llega, miren. Vamos a sumar. Entonces voy a entrar acá a este equipo, abres el explorador si quieres saber de cuánto es tu disco, abres el explorador de archivos, y acá tengo, miren, mi disco C, que es de 243, así está particionado, más mi disco D, que es de 221. O sea, en realidad mi disco duro que lo venden de 500 gigas, solo tiene 464 gigabytes. Y se podría decir que he instalado una gran cantidad de programas. Tengo bastante espacio todavía disponible en el D y creo que es suficiente por ahora. De 500, imagínense un disco duro de 1 terabyte o de 2 terabytes. Una pregunta. Los sólidos son, ah, si quieren comprarse, yo les recomiendo comprarse por páginas como AliExpress, ahí está más barato los equipos de terabyte, te llegan los discos, ahí te llegan a la casa, Los según, sólidos, sí, sí. ya, eso vamos a hablar sobre los tipos de discos duros. ¿Ya? ¿Cuánto me dura un sólido y uno así con disco? ¿Cuál dura más para usted? El sólido es que dura más. El de disco es muy probable que se malogre porque usa discos justamente, ¿no? Los que utilizan disco, mm, apenas se golpea tu disco duro un poco, o de repente un mal uso o un mal apagado de la computadora, esos discos se descalibran y comienzan a fallar, pues, ¿no? Apenas se descalibra un poquito, se comienza a fallar esos discos duros. También el disco duro de discos se malogra su tarjeta lógica. A ¿Quieres? mí me ha pasado un archivo, un video así, que se desconfigura. Luego de un tiempo ya sabe que no está ahí. Mm, eso sucede porque está fallando los clústeres de tus discos, ¿no? Tu disco duro. Que lo borra automáticamente. No o sea, se daña, no se Ujú. borra. Está dañado, pues, ¿no? Y en sí, todo lo que uno elimina en el disco duro no se borra nunca, está en un sector almacenado. Y nunca se puede eliminar. No, nunca se puede eliminar, ¿no? Ahí están. Por eso que los investigadores de alta tecnología eh, recuperan los discos duros, así el usuario elimine todo lo que quiera, en el disco duro queda siempre. Tienen algunos software, pues, ¿no? Que hacen que Y se si lo recupere todo. formateas, igual. Así los formatees quedan. Bien, vamos a hablar de los discos duros ya después. Cuando ya hablemos, ¿no? De la parte interna de la computadora, vamos a tener que hablar los tipos de discos duros, las capacidades de almacenamiento y todo eso. Ahora, vamos a anotar ahí dispositivos de almacenamiento. Y ahí nuevamente vamos a hablar de los discos duros, ahorita, ¿no? Pero no solo el disco duro es un dispositivo de almacenamiento. Eh, encontramos otros también. Vamos a hablar desde los a más antiguos. Por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento antiguo que ya no se utiliza es el disquete.
el disquete, para que ustedes sepan, almacenaba 1.44 megabytes, ¿ya? Imagínense, un disquete antiguamente es el que más usaba, porque era bastante versátil. ¿Qué significa versátil? Es como el USB de hoy en día, que es versátil. O sea, tú puedes guardar en cualquier momento, eliminar, seguir guardando, ¿no? Entonces, solo lo conectas, guardas, te lo llevas, ¿no? Es fácil, es versátil. El disquete en esos tiempos era el único dispositivo versátil que existía. Bueno, había otro que era más caro, me acuerdo cómo se llama, parecía un disquete, y era más caro y almacenaba un poco más. Pero imagínense, ¿no? ¿Cuánto almacenaba un disquete? Su poca capacidad de almacenamiento de 1.44. En este disquete hoy en día no podríamos guardar ni un archivo de video y, bueno, ni un archivo de música siquiera, porque un archivo de música supera creo que los 2 megas. Entonces, hoy en día por esos motivos este dispositivo no almacena. En esos tiempos también estaban los medios ópticos. Los medios ópticos son los CDs, pues, ¿no? Primero apareció el CD estándar, bueno, se le conocía así, CDR, eso significa de solo lectura, que almacenaba 700 megabytes. Hay CDs que almacenan un poco más, pero este es el estándar, el más común, ¿no? Cuando existía el disquete, existía el CD. La pregunta es, ¿por qué no se utilizaba el CD? A ver, ¿alguien me puede decir? Porque el CD más que todo reproducía videos, imágenes, pero no documentos, quizás. ¿Cómo? A ver, ¿por qué no se utilizaba el CD? ¿Puede repetir la pregunta? Miren, utilizando nuestra lógica, en esos tiempos, cuando se utilizaba el disquete, que ya sabemos cuánto almacena, Era uno, más caro el CD, ¿no? Que el ¿por disquete. qué el disquete almacenaba 1.44? ¿No? Y el CD-R almacenaba 700. Es como si tuvieras algo de 600 disquetes ahí, en un solo CD. La pregunta es, ¿por qué las personas, los usuarios que usaban computadoras, manejaban archivos, no guardaban en CD en vez de utilizar disquete? Porque en ese tiempo era difícil tener un lectora de CD, eran caras. Y también necesitan un programa, Exactamente. ¿Cómo sabes eso, eh? porque yo soy de esa época, Ah, cuando ya. pasó ¿Cuántos años tienes? 23. Pero de esa época no había, ya, no había tanto eso ya. Pero bueno, es verdad lo que dice su compañero, ¿no? En esos tiempos, bueno, empezamos por decir, en esos tiempos no todos tenían computadora, porque era un artefacto o un dispositivo electrónico bastante caro, ¿no? Costaba $2.000, $2.500, $3.000, no era muy común. Cuando ya se pone un poco más accesible la computadora, de todas maneras, algunos componentes, como un grabador de CDs, también era todavía caro, ¿no? Por ejemplo, un grabador de CD estaba a 500 soles, 600, 700 soles. Una cosa es lector y otra cosa es grabador, ¿no? El que menos se compraba su lector, que era más barato. Pero el lector no grababa información en los discos, era un lector
El grabador, más conocido como quemador, era difícil de comprar porque era caro. Aparte de eso, como dice su compañero, se utilizaba un programa para poder grabar información. No es que tú lo colocas y lo grabas, ¿no? Nada de eso, se tenía que quemar el disco, así le decían, ¿no? Se tiene que quemar. Uno de los programas para hacer ese tipo de... era uno que se llamaba Nero. Hoy en día Nero, ya no sé si todavía hay o no hay. Acá está, ¿no? Dice, Nero Room es un programa para grabar discos ópticos que funciona con Microsoft Windows, Linux, la compañía responsable de su desarrollo de Nero anteriormente, ¿no? Bueno, ahí está. Hoy en día todavía existe, ¿no? Pero ya el que menos no graba discos, ya se tiene, inclusive las nuevas laptops ya vienen sin grabador de disco ni lector. A ver, su laptop, ¿ustedes tienen laptop? ¿Alguien de ustedes todavía tiene grabador de discos? ¿Grabador o lector de discos en sus computadoras? ¿O ya no lo usan? Mi papá tiene uno. ¿Lo utiliza o ya no? Para escuchar Ya, sonidos. ya no creo. Ya no se usa, es por eso que ya está ese dispositivo, casi ni lo encontramos para comprarlo. Yo también tenía, pero ya no se usa, cuando no se usa se malogra. El mío se malogró, yo también tenía. Hay Mm, uno que ya, una PC que ya no vale, ya creo. así es, ¿no? Cuando esas lectoras grabadoras, cuando no le das uso, se malogran y ya no se puede grabar ni leer siquiera. Bueno, entonces, eh, pero todavía siguen siendo dispositivos que se utilizan, ¿no? Si no, no existieran discos todavía. Todavía uno puede, conseguir discos de software, discos de películas, discos de música, y para eso todavía debemos tener lectores, ¿no? Pero ya de todas maneras hay una caída, ya no se está utilizando. Así es, Anthony, ¿no? Lector de CD, ¿no? Ahora, entonces ya sabemos el motivo por la cual en esos tiempos no se utilizaba estos dispositivos existían. Era por el precio del grabador, ¿no? Y aparte de eso, jóvenes, aparte del precio, ¿no? ¿Sabe por qué también no se utilizaba? Porque no era versátil. Se tenía que utilizar un programa, se tenía que saber grabar en el disco. Y aparte de eso, por ejemplo, nosotros sabemos que el CD almacena 700 megas. Vamos a suponer que yo tengo una carpeta que solo llegó a 300 megas, ¿no? Y esa carpeta yo quiero guardar en mi CD, lo quemo, lo guardo. ¿Por qué R? ¿Por qué el CD dice guión R? Porque a partir de ahí, cuando ya se grabó, se convierte en solo lectura. Eso quiere decir que ya no se puede volver a grabar. Ese CD que ya se grabó ya muere así, ya queda así para siempre. O sea, no significa porque guardaste 300 megas te van a sobrar 400 para seguir guardando, no. En el caso de los CDs, ya muere ahí, ya no se puede volver a grabar. ¿Bien? Aunque de todas maneras apareció un programa que permitía grabar ahí, pero no era lo mismo, todo un proceso. Existió también unos discos, unos medios ópticos, que es el CD RW. ¿Por qué creen que se llama RW? ¿Por qué creen que se llama RW?
Porque era un disco regrabable. Hola, ¿por qué creen que se llama RW? Porque era un disco regrabable. Exactamente, el Read Write, ¿no? En inglés. Read significa lectura, leer, y write es, write, ¿qué cosa significa? Escribir, escribir, lectura y escritura, ¿ya? Si nosotros vamos a- al, ¿cómo se llama? El traductor, ahí vamos a poder verificar. Bien, jóvenes, entonces, luego salieron otros medios ópticos también, ¿no? Como el DVD. El DVD, esto voy a preguntar, ¿no? Entonces, en la cuarta pregunta nos quedamos, ¿no? La quinta pregunta va a ser, ¿cuántos almacena un DVD convencional? ¿Cuánto almacena un DVD convencional? 200 megabytes. ¿Mm? A ver el resto qué dice. 4.7 gigabytes. Hay algunos que almacenan 4.7, 4.3, 4.2, pero redondeando 4. 4 megabytes, no. Gigabytes, profe. Gigabytes, Ah, sí, exactamente. gigabytes. ¿Ya? Y de ahí salió otro que, un- que almacena hasta 20 gigas, ¿no? Como un CD. A eso es lo que les voy a preguntar también ahorita. ¿Cuánto almacena? Ojo, el DVD hay otros, el Super DVD, el DVD de doble cara también almacena más, llegan hasta 12 gigas, ojo, ¿ya? Pero yo te estoy preguntando sobre el convencional. ¿Cuánto almacena? ¿Cuánto almacena un Blu-ray? Ah, sí, Blu-ray, ¿no? creo que eso llegan hasta 40, 30 gigas. Ya, lo van a investigar, jóvenes. El CD estándar, es el más barato es el que almacena 700 megas. Habían unos mini discs, no sé si ustedes han visto. Sí, Yo he utilizado bastante los mini discs, eran para software más usados, ¿no? chiquitos nada más, ¿ya? Los mini discs eran chiquitos, no me acuerdo cuánto almacenaban, creo que almacenaban 250 megabytes. El Blu-ray almacena 25 gigas, dice por ahí Luis, ya es cuestión que ustedes, estas preguntas las voy a colocar en Classroom, ojo. ¿Qué sistema de numeración utiliza una PC? ¿Cuántos dígitos tiene el sistema binario? Investigue cuántos sistemas de numeración existen. ¿Cuál es la unidad mínima de la información? ¿Cuánto almacena un DVD convencional? ¿Cuánto almacena un Blu-ray? ¿Bien? Listo, jóvenes. Eso es todo lo sobre Ah, los y la computadora cuántica, ¿qué sabes? de la computadora cuántica. Sí, La computadora cuántica es un dispositivo que proviene de la ingeniería cuántica, ¿no? Es un dispositivo más avanzado ya. Eso tal vez nunca en nuestras vidas vamos a poder usar, ¿ya? Pero es cuestión de investigar también, ¿no? Vamos a ver si investigamos un poco sobre esas computadoras. Hay muchos dispositivos en los cuales nosotros no sabemos o solo lo conocemos por palabra o investigación por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntamos dónde se almacena
todo lo que tú subes a tus redes sociales, no tú, sino todo el mundo. ¿Dónde se almacena esa información? En- depende el servidor de hosting, donde se encuentre. Por ¿Dónde se ejemplo, almacena? ¿Dónde Zoom se almacenan tus tiene correos? ¿Dónde se almacenan tus correos electrónicos? el En hosting tu cuenta de de Google, que Sí, yo uso Google, pero tiene que haber algo físico donde se tiene que almacenar. sí, Es como que está creo que está en un sitio en Estados Unidos o está Inglaterra. Facebook, sí, yo sé, Facebook tiene un sitio donde hace frío siempre, Miren, por ahí. en Canadá. No, en Europa más o menos, no hace Miren, frío. por ejemplo, acá sus compañeros dicen, me están diciendo en la nube, ¿no? Pero la nube, ¿qué cosa es la nube? Para mí es un conjunto de páginas de hostings prendidos. No, la nube, creo, no, no es como si fuese un disco duro, pero el que está disponible virtualmente, Drive. o eso es lo que creo. Miren, en realidad nada existe virtual, todo tiene que llegar a un punto físico, ¿ya? La nube es un espacio virtual, lo conocemos así, pero físicamente tiene que llegarse a guardar. Bueno, en conclusión, como dice John, se va, Entonces, entonces, a un computador. Al final todo eso se va a un computador, que le llaman hosting, ¿no? entonces quiere decir que todo lo que yo subo en la nube siempre va a quedar guardado en un dispositivo físico, Sí, Claro, en vez sí. de todo saber, en vez de todo saber dónde, ¿no? claro, la cosa es dónde estará ese dispositivo físico, ¿no? Mm, En el caso de Facebook, Google y otras empresas, tienen eh, cientos de computadoras conectadas con bastantes discos duros donde almacenan toda esa información. Y Y están, yo tengo una pregunta, o sea, si es ese dispositivo externo donde se guarda todo, se llega a desconectar, esos archivos se pierden, ¿no? Ahí voy, sí, ha pasado. ahí voy a, voy- Facebook tuvo quejas ahí de voy eso. a ese tema también. Casi nunca se pierden porque esos dispositivos son servidores electrónicamente, están preparados para que trabajen las 24 horas. S- ¿Ya? Están bien s- ventilados, están en lugares frescos, ¿no? Donde no recalientan, no hay mucho calor. Pero de todas maneras, ¿no? De 1000 va a pasar una vez, tal vez, que pum, se malogre un disco duro y toda esa información se pierde, pues, ¿no? Cuando Facebook comenzó, ahí hubo varias quejas que se perdían información, Claro, todo eso. porque estaban en todo esa, recién Estaba en en esa pañales, como se dice. arquitectura, ¿no? En esa arquitectura recién de construir todo eso. Imagínense, Facebook empezó, vamos a suponer, son 100.000 usuarios. ¿Y ahora cuántos usuarios tiene? Millones. Más de 80.000 millones, ¿no? Más bien. Ya, imagínense cuántos discos duros, cuántas computadoras tienen que usar para que tu Son, información esté ahí, ¿no? son como son computadoras tipo de la NASA. Claro, algo así, ¿no? Supercomputadoras. Y también se Computadoras. demoran en subir las fotos, es un montón. Aparte de eso, es por eso que tú en cualquier hora accedes a tu Facebook, porque esas computadoras están prendidas las 24 horas. Ha habido casos en los cuales hace tiempo, ahora no pasa mucho, que tú quieres acceder a tu Facebook y no funciona, ¿no? No puedes. Es cuando sale, Sí, te ha ahora que me caído, ¿no? acuerdo, sí, también a veces me acuerdo que también en YouTube, creo que un par de Ya, veces creo un que par de también ha veces hubo sufrido caída. una caída, exacto. Esa caída es porque la PC, pues, ¿no? Está fallando. Se desconecta, o sea, esas super Desconecta. PCs se desconectan y como no están desconectadas no puedes entrar. Exactamente, Ni- ¿no? Entonces, por eso, en conclusión, todo se va a almacenar en algo físico, ¿no? Nosotros lo conocemos como la nube, pero en realidad al final llega a algo físico. WhatsApp creo que se almacena en tu mismo celular, ¿no? Sí, sus archivos. Utiliza tu mismo celular.
Tiene una carpetita, pero no, claro, no tiene la nube, no tiene un servidor donde guarden tus archivos. Sí, porque al menos eso te garantiza de que ningún ser detrás, ninguna persona que esté detrás de la administración de WhatsApp pueda leer tus datos, ¿sí o no? Claro, puede, lo más que nada tenerlos ahí, en su servidor. A cambio Telegram creo que es diferente, en eso sí lo guardo. Así es. Bien, jóvenes, entonces, ya les voy Profe, a... profe, una pregunta, ¿usted aún tiene su disquete ahí, tiene aunque sea uno ahí guardado? Sí, tengo por ahí uno, dos por ahí guardaditos de Pucha, reliquia. Sí, yo yo, sí, yo también, yo que sea tengo uno así de recuerdo. Yo no exactamente no me acuerdo qué fue lo último, qué fue lo que guardé ahí. Eso sí no me acuerdo. Creo que fue un De- Word. claro, Lo utilicé una vez y ya, se acabó. debe ser un archivo de Word, de Excel, más no se puede guardar ahí ya, pues, ¿no? Sí, porque si no. mm, Así es, jóvenes. Entonces, nos estamos viendo la próxima clase. Ya la yo- otra, la otra clase vamos el a internet coordinar. antes también era caro, ¿no? Muy caro era, Eso. pues. Yo me acuerdo que pagaba 12 soles la hora para entrar a internet, ¿no? Y era ah, recontra lento era. 12, 12 lucas por una hora. Así era. Mucho, ¿ah? Ah, mira, está en remate encima. Hasta te cobran un sol a sol 50, dependiendo qué ciber vayas. Ahora los cibers mayormente son para jugar nomás, pues, ¿no? Ya no es tanto Bueno, para, sí, para las redes. sí. Bien, listo. Cuídense, nos estamos viendo en la próxima clase, ya se termina esta reunión. Ahorita, bueno, de aquí subo las preguntas para que respondan, y eso va a ser su evaluación, así que ¿En un bol se sube o así ahí nomás? en Que el se Classroom, responde abajo. en el Classroom nos voy a subir. Se escribe abajo Lo nomás. subimos como blog de notas. No, no, en el Classroom hay para responder, ¿ya? Ah, como ponemos nuestra asistencia, así escribimos abajito, Claro. ¿no? Una encuesta, No, creo. ahí van a encontrar, ahí hay preguntas para que ustedes puedan responder. Abajo dice responder, ahí responden y sale los puntos que cada pregunta tiene, ¿ya? Bien, les estoy enviando, pero de aquí todavía en una media horita. Nos estamos viendo en la próxima clase. No falten, por favor, y entren temprano. Ya, Profesor, Que ya me voy. Se acaba. ya, profe. profe, ya nos vemos. Ya quedan 5 segundos. Por el WhatsApp, ¿ya? Por el WhatsApp. No, ahí Ya, dice ya. un menú.